Carlos, ¿cómo estás? Buen domingo para vos. Buen día, ¿cómo andás, Nacho? Gracias por el llamado. Buen domingo para todos ustedes. Saludos ahí a toda la gente que te acompaña y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, Carlos, bien. Tratando de desanudar esta Argentina, yo decía en el comentario editorial, no es económico el problema, es político. ¿Vos coincidís, Carlos, aunque sos economista, es una paradoja, ¿no? Preguntarte esto. No, yo debo admitir que de joven a menos joven, uno va aprendiendo economía política. No es ni política ni economía, es economía política. Está lleno de ejemplos la historia argentina que con buena política, sin manejo y contenido y horizonte económico, no tiene salida. Y también hay ejemplos de buenos programas económicos que fracasan por paraguas políticos. Y todavía hay una referencia adicional. En lugar de ser 2 puntos, ahí entraríamos en un triángulo, que siempre está la referencia internacional también, ¿no? Para países del tamaño de Argentina, la referencia internacional siempre es clave también, porque no es lo mismo la década del 70, que la década del 80, que la década del 90, que la década del 2000, la que estamos transitando y la que va a venir. Nosotros somos un país, por más que PCRs conceptualmente, incorporado al mundo, tomador de las cosas que pasan en el mundo, más la política, más la economía. Entonces, no contradigo ni me opongo. Lo que no me prendo es a la simplificación de que esto es la política. Eso no es cierto. Mirá. Siempre es un conjunto de cosas. Bueno, y en este conjunto de cosas, Carlos, ya pensando, porque está bien, escuchamos todos los análisis, pero pensemos hacia adelante. Vos estás armando un proyecto o una plataforma económica para el candidato que lo quiere usar, vos lo dijiste varias veces, Sí. que no tenías un favoritismo y que no trabajas con ninguno, sino para todos. ¿Qué hay que hacer a partir del 10 de diciembre, Carlos? Decilo crudamente, aunque a alguno no le guste, aunque después Cristina diga, esto vienen a hacer. Sí. ¿Se puede decir lo que hay que hacer o no? Sí, pero no es a partir del 10 de diciembre, y hay que hacer cosas normales. Primero, efectivamente, nosotros en el Liberal y en la Mediterránea estamos trabajando, yo diría, los parámetros básicos son con un equipo hiperprofesional y decente, honesto. No son temas menores. No, claramente. Importante cuantitativa y cualitativamente, donde existimos ahí en el equipo algunos generalistas y existen personas que estudian los temas en detalle, donde hay algunos más coyunturalistas y hay especialistas en crecimiento y desarrollo económico. Entonces, estamos trabajando en temas donde no le empaña ni siquiera la ideología, o sea, en la selección de personas en la que estamos los generalistas que componemos pares, acá hay muchos pares, porque el problema es grande, no tenemos en cuenta la ideología. Claro. No hace falta. Esto es, nosotros vamos a insistir, y yo lo voy a decir a cada rato, en todos lados, frente a cualquier pregunta, más allá de esos cambios internacionales que te señalé, los 70, los 80, los 90, siempre existe en los países normales la tabla del 2. Y la tabla del 2 es inexpugnable, porque en el mundo 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, después uno está en guerra, otro tiene un problema de clima, otro discute con la ecología, otro sale a la calle por la reforma previsional. Digamos, hay distintos tenor, otro tiene tema con la emigración, siempre
con el respeto a la tabla del 2. Y nosotros estamos trabajando en la tabla del 2. Ahora, vamos a la segunda parte de tu pregunta. Acá no hay un 11 de diciembre, ni un 10 de diciembre. Argentina, en esta, yo voy a ser respetuoso de los partidos políticos, del sistema. Ustedes saben que nosotros dentro del esquema del cual estamos trabajando tenemos elementos disruptivos, pero dentro del sistema, siempre el sistema. Claro. Entonces, Argentina está en una transición donde, más allá de las medidas y en términos del triángulo mundo, política, economía, los dos que son locales, político y economía, y no tengo más remedio que decirlo así, sin apelar a ninguna demagogia ni emocionalidad. En esta transición, donde después podemos entrar a abrirla, porque son transiciones dentro de la transición. Claro. Argentina está en una transición que yo creo que debe ser algo así como un año o un poco menos. Te das cuenta que invade los dos periodos, invade el previo al 10 de diciembre y el post 10 de diciembre. La Argentina va a tener que juntar, sin ideología y de todos lados, un puñado de personas con actitud patriótica. ¿Por qué? Bueno, porque el escenario que viene es un escenario muy problemático, de alto peligro, alta volatilidad, alto riesgo, y no estoy usando fuegos de artificio. No, claro. Pero donde la sociedad argentina tiene que tener en claro que los problemas argentinos tienen solución. O sea, acá hay un tránsito de una transición larga. La transición, insisto, ya está. Ya esto que vivimos es una transición. Pero es distinta hasta agosto, va a ser distinta entre agosto y octubre, puede durar un mes más hasta noviembre o empezar otra transición entre octubre y diciembre, y después va a haber una transición entre diciembre y yo diría fin de marzo, abril. ¿Por qué esas ¿Por qué esos periodos marcás? Bueno, porque son periodos muy evidentes. Hay una transición hasta agosto. Hasta las PASO. Claro, porque y donde más allá de cómo empezó esta discusión entre si es político, económico o internacional, hay una transición hasta agosto de dominancia económica. Mirá lo que acabo de retrucar. Hasta agosto es de dominancia económica. Hasta agosto sí es importante lo económico. Y la persona que más claro lo tiene en el oficialismo es el ministro de Economía. Es de dominancia económica. Luego en agosto vamos a entrar, sin haber resuelto de fondo lo económico, en un periodo de dominancia política. Porque agosto al final va a decir más o menos, o no, lo que le da más vértigo y volatilidad a esa transición, cómo te preparás para octubre en estas 3 vueltas de Argentina. Entonces ahí la dominancia política va a empezar a roncar con un nivel de dominancia superior al que tiene hoy, porque hoy la dominancia política es bla 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 bla. Podemos tener 10 editoriales políticas por día en radio, diario, televisión y ahora entre agosto hacia adelante el bla 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 se va a ver transformado en porotos. Claro. Que todavía no son definitivos tampoco, porque en estas 3 vueltas, la más libre en términos de expresión de calentura es agosto. Claro. El nivel y el formato donde uno vota en octubre
voy a decirlo yo, no lo dice más nadie en el sentido de que me hago cargo, el nivel del voto de octubre es con un grado de responsabilidad superior a la gran encuesta que es agosto. Claro. Agosto es la bronca, octubre es la... Agosto claro, es la encuesta. Agosto es la encuesta. Claro. Luego viene el voto, que es octubre. Entonces, esto es largo. Entonces, como la economía, las variables económicas, especialmente las cuestiones financieras y demás, no dan tregua, no piden permiso, a lo largo de todo este periodo va a tener que empezar a surgir el grupo de patriotas. Esto no es, yo cada vez que explico esto, la primera que me dice que naif que sos, qué iluso es mi mujer, así que tengo claro lo que estoy diciendo, El grupo de patriotas tiene una tarea fenomenal en este año de transición en la Argentina para acomodar los melones en la caja del camión, tranquilizando a la sociedad, sin fuego de artificio y sin espejitos de colores, para lanzar en algún momento del año que viene un plan de estabilidad integral en la Argentina, un plan. Nosotros estamos trabajando en un plan que conoce la gravedad de la transición, que no está contaminado por ideología, que respeta a muerte la tabla del 2, pero que va a requerir el acomodamiento previo de los melones en la caja del camión. En este sentido, los fuegos de artificio, los espejitos de colores, las grandilocuencias. Yo he hecho campaña. Yo sé que vos, hablando del desarrollo a futuro, viste, no excitas a nadie. Entonces yo sé lo que es pararte en la tribuna, gritar, gesticular, transpirar. Yo que conozco esas cosas, las he hecho y las puedo volver a hacer. Está muy bien. Pero quiero decir, tenés que tener clarito los 4, 5, 6 tipos dedicados a esto. Tienen que tener clarito que las soluciones cambian de a décadas, que la inflación es un elemento latente, que hay cosas que son modificables y otras no son modificables, que la vida no se va en el Fondo Monetario, pero que está ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, soy Adriana Balaguer. No hace falta que me traten. Bueno, me presento por las dudas. No, yo soy en público y en privado igual, así que no hay ningún drama. Bueno, hablamos de la transición hasta agosto y del Fondo Monetario, que lo estabas poniendo sobre la mesa. Sí, señora. ¿Qué pasa si el Fondo Monetario no adelanta desembolsos? ¿Se va masa y esto explota? Que es la frase del momento. No, por eso, pero no sé, es un problema de masa del fondo. Nosotros estamos con la cabeza en otra cosa. Después, claro, cuando el consultor para ganarse el mango tiene que ir a ver al cliente que le hace la pregunta tuya, no tengo más remedio que responder, pero para no confundir al que está escuchando, tenemos en tu pregunta saltamos de la pregunta de Nacho a otra. Nosotros ahí no hay más remedio en tu pregunta, Adriana, que ir meticulosamente al significado de adelanto. Y tenemos que abrir lo que significa la palabra adelanto. Si es el adelanto de los asientos contables que están por venir y que lo traes para poner en la vitrina lo que la moneda del fondo llamada derechos especiales de giro y la adelantás, no tiene ningún sentido. Es mostrar que en vez de tener un ministro de Economía que lo miraban y decían, ¿este quién es?
Ahora tenés otro ministro de Economía que va y habla en Washington y le adelantás, entonces tiene una llegada diferente, lo adelantás. ¿Qué cambia? Nada, absolutamente nada. Ahora, si vos me decís, yendo al otro extremo, te dan la plata como si fuera plata de verdad y te la dejan vender para hacerte el guapo, eso sin programa dura poco. Eso es no recomendable. Vos me decís, el Fondo Monetario llama a 4 personas a pedir opinión. Dice, ¿qué hago con esto? Digo, no tiene sentido sin programa eso. Claro. Ahora después te dan 10, de los cuales de 10 te dicen, bueno, te dejo dujovnear, te dejo dujovnear 2000. Y digo dujovnear porque Nicolás Dujovne justo estuvo en ese periodo, nada más, lo conozco hace 20 años, no tengo nada en contra, es un ejemplo docente. Era, te dejo vender en el mercado, entonces vos vendés dólares, aplacás el paralelo, simultáneamente sacás pesos, con esos pesos déficit fiscal, sirve para la transición de este gobierno, para ganar un poquito del oxígeno. En el fondo, Adriana, tu pregunta no se puede discutir sin decir cuál es la contracara de una cosa más concreta con el fondo. Y es el fantasma al cual todo el mundo le escapa, que es saber si invento que te doy un poquitito de oxígeno a que hagas las cosas. Contra esto devaluás, contra esto haces algo más en lo fiscal. ¿Por qué? Y porque en el fondo, oxígeno en el tubo, es eso. Claro, claro. Carlos... Lo que están discutiendo en el fondo es eso, que es lo que este gobierno sin plan se niega a hacer. Después viene toda la cantidad de reportajes y lo que dijo fulano y lo que dijo perengano y la herencia que me dejó el otro y la CIA y la KGB y todo eso. Yo sé que hay que llenar el tiempo y hacer editoriales y escribirlo y hacer política y ver quién se queda con la papa caliente, ya que está de moda la palabra. De todo eso es chamullo. Carlos, tenemos más preguntas. ¿Nos esperás 2 minutos que vamos al rotativo y seguimos la conversación que está muy interesante? Tanto que esperamos para hablar y encontrarnos un domingo, como no te voy a esperar. Gracias, Carlitos. Bueno, seguimos hablando con Carlos Melconian. Ahora, Laura Villarreal del Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Seguimos en Si Pasa, Pasa y seguimos hablando, por supuesto, con Carlos Melconian. Ya vamos a contestarle a los oyentes. Muy agradecido por esos mensajes. Bueno, Carlos, gracias por esperarnos. Yo iba a ir a una repregunta respecto a lo que le habías contestado a Adri, que tiene que ver con esta insistencia del fondo para que Massa devalúe como condición, devalúe el dólar oficial, como condición adelantarle. Antes que me preguntes, sí. Escuché ahí mientras esperaba que alguien te dice mis condolencias. Sí. Esta semana, Carlos, falleció mi tía. Era mi tía de la que yo me ocupaba. No tuvo hijos, no estuvo casada. Escuché. No, está bien. Por eso te mando gracias. No sabía ni de qué hablaba. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Seguí ahora, disculpa. No, por favor, Carlos. Gracias por tus palabras. Te decía, el fondo le pide a Massa, también, evidentemente le está pidiendo condiciones, un programa o la certeza respecto a un programa y también el tema del dólar oficial, que es algo que Cristina se niega a que se haga una devaluación del dólar oficial y que Massa evidentemente está buscando apoyo político para hacerlo. ¿La devaluación del dólar oficial debe ocurrir sí o sí, Carlos, o se puede hacer algo sin devaluar? Es que, a ver, de nuevo. Yo no sé qué es lo que pide el fondo, si lo pide el fondo. Acá hay una realidad. Argentina tiene un mercado cambiario donde en estas condiciones, este régimen cambiario con su percepo, etcétera, a la cual le agregás soja 1, soja 2, soja 3, SIGA 1, SIGA 2, vas
esto, que aquello, que lo que tiene más demanda que oferta. Claro. Y la brecha con un dólar carísimo excede el 100%. Entonces ahí hay una normalidad. Lo puede pedir mi abuela, el fondo, o la... ¿no? Eso, toda esa cuestión. Ahora, claro, como vos estás en la negociación con un tipo al cual estás mangando, es lógico que el mangado te diga, bueno, ¿y qué haces contra esto? Pero no es que te lo impongan. Claro. Mañana asume José y el fondo no le impone nada y el mercado le da más demanda que oferta. ¿Y qué quieres inventar? Entonces bajemos la tierra estos temas. Claro. ¿Cuál es el problema de una devaluación en la Argentina? Que echa contra nada, no te cree nadie. Entonces vos devaluás hoy y creen que dentro de un mes hay otra. Y además en una economía de doble moneda como la Argentina, tiene un traspaso a precios más fácil, entonces no te sirve por mucho tiempo. Por supuesto que tiene solución y que tiene corrección, no en este entorno, claro, en este entorno de final de mandato, de falta de unidad política, de falta de horizonte, de conflicto generalizado. Entonces, acá, de nuevo voy a volver a la tesis de las transiciones. Esto es todo una transición. Tenés una para llegar a agosto, después vas a tener una diferente entre agosto y octubre. No hay ninguna medida a tomar hoy que termine definitivamente algo. Son todas cuestiones transicionales para ir llegando, para ir nadando, para ir remando hacia adelante. Por eso estamos en ese año, vuelvo a la tesis, en ese año de transición de la cual se van a tener que hacer cargo varias personas en términos de calmar las expectativas, de alinear. Si se tiran todos contra todos en cada segmento y de una vereda a otra, es confuso, ¿no? De nuevo, la situación es complicada, pero tiene solución. Y en este periodo cultural, filosófico, porque siempre todo lo que se haga va a tener que tener demanda popular, nosotros tenemos que aprender a ligar cosas para que el hombre común vaya entendiendo a dónde vamos. Los diarios de ayer son buenos en este sentido. Es decir, uno de ellos tiene un título que dice 4 provincias tienen las mayores necesidades de servicios básicos. Y ahí vive gente. Claro. Y simultáneamente hay cancha de fútbol a los Emiratos Árabes. Sí, en Santiago del Estero, por ejemplo. Ese es un título. Sí, sí. Después tiene otro título, otro diario que dice, la TV y la radio pública pagan 200 millones de juicios por contrato de tipos que fueron, no sé si pueden trabajar en el ámbito privado, pero van a trabajar al ámbito público, terminan con juicios, los abogados involucrados tienen kioscos, es una cosa tremenda. Esto no es liberalismo, consenso de Washington, Marx, estas son las tablas del 2. ¿Sabes lo que es la tabla del 2? Bueno, ahí estás hablando de ajuste, el ajuste que no se animó a hacer tampoco Macri, ¿no? Dejate de joder con la palabra ajuste, lo que hay que saber. ¿Pero por qué nos asustamos con la palabra ajuste? Todos esos tipos que escriben a ustedes y les mandan comentarios y demás, hay 200 palos del bolsillo de eso, que van a 5 vivos que hacen un juicio, claro. Y vos lo llamás para trabajar en el sector privado, no pasan la prueba. ¿Entendés cómo es la historia? Sí. Necesidades básicas, yo las conozco, hablan ahí del gas, de las cloacas. Yo era pibe y sabía lo que era la falta del gas, la cloaca. Y pasaron de aquel pibe 50 años. Entonces yo entiendo a la gente que vive ahí. ¿Cómo no vas a tener cloaca? ¿Cómo no te va a llegar el gas? Y después pasamos a la televisión argentina. Esa es la tabla del 2. Sí, sí. Ahora, entonces, todo esto, lo que no lo puedes capitalizar es en una cosa
sin horizonte que recoge esa calentura, que es otra moda de la Argentina, donde nos subimos rápido a cualquier carro. Yo entiendo que alguien que no tiene cloacas no escucha cuando Milei habla de dolarización, o sí. No importa, O yo no sí. nombré a nadie. No, pero yo estoy pregunto, hablando digo, de la tabla del 2. Yo pregunto, así como están las palabras cuco, ¿no? Como ajuste, ¿por qué no nos asusta la palabra dolarización? Y hay gente, incluso en La Matanza, importa, que dice te voto a digo una Milei. cosa, Adriana, con el máximo respeto. En la palabra ajuste, en la palabra dolarización, en todas esas cosas de moda que a ustedes les sirve para tener un título, pero a mí no me agarran en eso ni en pedo, ni en pedo. Yo discuto la tabla del 2, cuestiones integrales, cuestiones serias, hablemos del fondo, hablemos de la transición, esas palabras emblemáticas. Ya lo dije alguna vez, si algo aprendí de Durán Barba alguna vez, es que el 65% la foto, 30 el título y 5 el contenido. Entonces, yo no voy a dar una nota para que a todo el contenido se lo lleve un título. ¿Qué me importa dolarizar? Lean a Roque Fernández. Roque Fernández es un tipo competente, un señor, un tipo honesto intelectualmente y personalmente, y aparentemente apoyando desde su partido, dice él en la nota, algunas cuestiones del candidato. Y que les aclaro que Javier Milei lo conozco hace 15 años y es amigo. Es impracticable esas cosas. Entonces no busquen más que la dolarización y que el Fondo Monetario. ¿Saben por qué la gente no le da bola a los programas, a los ratings? Andan en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo quiere ver si se soluciona este tema de las cloacas, del gas, de cómo le usan la guita que se va a juicio, duran 2 meses y después se van, y a la televisión pública le hacen juicio, todo ese desmanejo escandaloso de plata. La gente quiere eso, no se van en palabras. Entonces, mira, yo en el otro fondo, y cambia o apaga. ¿Para qué nos vamos a ganar que apaguen la radio ahora? Sigamos hablando. Carlos, es interesante, ¿no? Pero ha habido un cambio, evidentemente. Esto del tema discursivo, en algún momento uno decía, bueno, vos me recuerdo que en 2015 impulsabas un discurso que en muchos casos, incluso en la coalición de Juntos por el Cambio, era tabú. Hablar de la palabra ajuste, decir que había que hacer recortes, era tabú. Ahora eso lo está reconociendo la propia gente, la sociedad. Está en el tema de la calle decir, che, ¿cómo puede ser que un tipo gane un juicio millonario en la TV pública cuando no le cambia la vida a nadie y cuando estamos sin cloaca? Ha habido un cambio cultural, digo. Es lógico, porque en los procesos iterativos donde el soberano vota, están viniendo resultados. El soberano viene votando acá. Yo siempre he dicho, mira, viene votando muy bien la sociedad argentina, por lo menos desde el 2009. De gran trazo, no entra en particularidades y en detalles. 2009 y 2011, que volvió a revalidar Cristina Fernández, la votó. Siempre le digo muchas veces a la gente del campo, hasta el campo votó a Cristina en el 2012 y no se enojan, es la verdad. Después 2013, analizá, 2015, 17 revalidó, 19 castigó, al que le dio una nueva oportunidad, 21 castigó, 23 probablemente termine de castigar. Entonces la gente está en un proceso iterativo. Económicamente hablando, ¿qué pasó en ese periodo? Bueno, tuvimos que transitar el periodo donde tomar deuda en dólares para gasto público en pesos murió, porque te deja un problema. Sustituirlo por deuda en pesos, que es mejor que la deuda en dólares. Otra tesis de Columbia, mamá mía. Nos vamos subiendo de a ratito en cada clavo nosotros. Después vinimos con que la deuda en pesos es mejor, y murió. Después vinimos que por qué la emisión monetaria, hasta el otro día todavía se discute de por qué la emisión monetaria, y murió. Entonces vos llegás a la conclusión,
sacaron, un proceso largo y costoso, porque cuando vos me decís en el 2015 se discutía eso, vamos en el 2023, o sea, es costoso en términos de los pueblos, de calidad de vida y de las sociedades. Estos procesos iterativos tardan 8 años, 10 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahora? Que vos querés estar más o menos en forma, y ni siquiera por una cuestión solo estética, sino de salud, cerrá la boca. Claro. Comé bien, hacé deporte. Entonces, vos ahí tenés un tema donde no existe más que lo que sale sea más que lo que entra. Entonces entra la palabra justa, ¿quién le vas a sacar? Tiene todo nombre y apellido. Tiene todo nombre y apellido. Vos agarrás todas las líneas del gasto público. Nosotros estamos trabajando en este momento en una reforma del Estado línea por línea. Entonces, si vos querés salir de esa línea por línea y querés entrar en el gran trazo, no podés comparar a pesos constantes en términos del PBI qué ha pasado con el gasto público en la Argentina. Y los rubros donde el exceso continúa, mal llamado redistribución del ingreso, están claritos. Entonces, los procesos de redistribución del ingreso, que son muy sanos, que se hacen a través de la política tributaria, y que lo vuelvo a decir sin ponerme colorado, el que tiene la pone, y el Estado se encarga de repartirlo bien y eficientemente en bienes públicos al que no tiene, que eso es extraordinario y es totalmente pertinente en el mundo capitalista. Se hace con países o en países donde simultáneamente crece la economía, donde hay inversión, donde el que la tiene que poner porque gana plata, la pone con gusto, porque además invierte y sigue ganando plata. Entonces es totalmente lógico que pague impuestos y que pague más que el que no tiene y que parte de su dinero vaya al que no tiene. Pero en estos procesos el populismo no es eso. El populismo se caga en lo más importante, que es que la economía crezca. Entonces de guapo quiere repartir, y eso no existe. Eso es decadencia. ¿Y qué lleva a donde está la Argentina? Entonces, ese fenómeno es el que hay que reconstruir. Y como siempre ocurrió, me lo enseñó mi vieja. Mi vieja tenía 4º grado y era brillante. Todo lo que yo aprendí en términos de las 5 cosas de la vida que tenés que saber, lo aprendí de ella. Y ella me decía, siempre la gente va adelante, no seas boludo. Siempre la gente va adelante. No, pero mirá que fulano es brillante. Siempre la gente va adelante. Entonces la gente está avivada de eso. Entonces todo ese proceso que vos decís, che, en el 2015, cuando uno decide, es la gente. Claro. Es la gente. La gente no quiere ir para atrás con los teléfonos, ni con la luz, ni con el gas. Y eso que tiene un problema de inversión, la Argentina tiene un problema tarifario. Vos dale a la gente buenos colectivos y paga más de 11 centavos de dólar la tarifa. Tenés clarito que en el mundo se viaja bien, porque vale $1 el colectivo. El tren lo mismo, la gente se queda enamorada de los trenes en el exterior, que también tienen subsidio, pero hoy el tren en la Argentina es gratis. Es gratis. Y yo soy un tipo formado en la educación pública argentina. Ahora, en la educación pública argentina, vos tenés que tener buenos edificios, buenos profesores, buenos libros, y a los que quieren hacer política en la escuela, no tenés que sacar la patada en el culo. Entonces, ¿entendés cómo en la historia todo tiene solución? Y la gente siempre va adelante. Y la tabla del 2 es insustituible en cuestiones básicas. Los pibes menores de 40 que están con el TRAP, con Scaloni, con los teléfonos y con las redes, también tienen que aprender la tabla del 2. Y lo tienen clarito. Lo que pasa es que son jóvenes. Y como todo joven, tu
cabeza está en otra cosa, y es totalmente respetable si todos fuimos jóvenes. Entonces no les interesa algunas cosas que a los grandes les interesa, pero tienen clarito la tabla del 2, y hay que darles la tabla del 2, porque es lo que le va a servir en la vida. Totalmente. Sabés, Carlos, que mientras hablabas, bueno, la gente se prendió muchísimo con estos conceptos, y fue un gusto hablar con vos, y sobre todo una charla en la que no, creo que tanto vos como nosotros no buscamos titularla, así que un enorme placer tenerte acá. Y además que vuelve a mostrar que esto es más que si es política, si es economía, si es el mundo. Y acá te surge la idea de 4 o 5 tipos, porque Superman no hay, que tienen que trabajar en esta transición, donde en la transición va a haber cosas puntuales, como la pregunta de Adriana sobre el Fondo Monetario, va a haber cosas de acá a un año vista, hay cosas de fondo que son el horizonte, el desarrollo, y siempre, por más que la gente va adelante, todos los países muestran que 4, 5, 6, 8, 10 tipos, denominados estadistas, aparecen. Otra cosa que quiero erradicar, y no apareció ahora en la conversación, es consenso, paloma, halcón. Si querés buscar, mirar el futuro con 4 tipos, es consenso. Si no, tenés que estar que Menem, que todos se alineaban, y todas esas cosas quedaron obsoletas. Cuando te pones a laburar, ya mañana lunes, arrancás, aunque el fin de semana uno labura también, pero vos arrancás, te olvidás de todo esto, te olvidás, por eso te digo, hay veces que tenés que apagar. ¿Por qué apagás? Porque volvemos, que halcones, que paloma, que consenso, que halcones, que paloma, que consenso. ¿Sí? Todo eso en loop terminó. Carlos, bueno, qué sé yo, cada uno con lo suyo. Carlos, gran abrazo. Gracias, maestro, por este rato. Agradecido por todo este tiempo y saludos para todos. Gran abrazo. Carlos Melconian.